Bienvenidos a todos otra vez a una charla del Grupo de Interés de Toxicología de la Universidad del Rosario, Toxigur. El día de hoy tenemos una charla muy especial, la cual es Arañas de Importancia Clínica. Esta está a cargo de María Valentina Argel, que es miembro de junta de nuestro grupo, y esta va a estar junto a Arlit Meneses Torres, que es miembro activa externa. Para esta charla tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Santiago Pavón. Él es residente de Toxicología Clínica de la Universidad del Rosario. Entonces, sin es más, bienvenidos y espero que disfruten la charla. Hola, buenas noches. Yo soy María Valentina Argel. Entonces, hoy junto con Arlis les vamos a exponer el tema de arañas de importancia clínica. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para realizar nuestra presentación. Y vamos a comenzar hablando sobre unas generalidades y epidemiología sobre el aracnoidismo. Después vamos a dividir la charla en los diferentes géneros relevantes, como lo son los loxoceles, los latrodectus, las foneutrias. Vamos a hablar de las generalidades del manejo de cada uno de estos géneros. Y al final vamos a dar un breve abrebocas de las teraposas y las licosas. Bueno, muy buenas noches a todos. Para comenzar, entonces, vamos a hablar algo sobre las generalidades de las arañas. Por favor, siguiente. Bueno, entonces, para comenzar, debemos de tener claro que taxonómicamente las arañas se encuentran agrupadas en el filum Arthropoda, subfilum Chelicerata, y hacen parte de ese subfilum debido a la presencia de unas estructuras muy especiales para ellos, que son los quelíceros. Los vamos a ver más a detalle posteriormente, pero además tienen 4 pares de patas. Esto los diferencia totalmente de los insectos o sapos, ¿ya? Y vale la pena hacer la aclaración porque pues aún podemos encontrar muchos de nuestros pacientes pues se refieran a las arañas como insectos y pues no está de más siempre hacer algo de educación en ellos. Las arañas hacen parte de la clase arácnida y en esta clase también están agrupados los escorpiones, las garrapatas y los ácaros. Pero específicamente las arañas se agrupan en un orden denominado Aranae. Es por esto que los accidentes provocados por las arañas también es denominado araneísmo. Se estima que a nivel mundial existen cerca de 43.600 especies de arañas distribuidas pues obviamente en todo el mundo y específicamente en Colombia, que es un país mega diverso debido a su estratégica posición en el trópico y su amplia diversidad de climas, se cree que solo se han reportado el 10% de todas las arañas que pueden existir en Colombia. Y ese 10% equivale a cerca de 1.244 especies diferentes. Entonces, en Colombia es un país donde podemos encontrar una gran diversidad de estas arañas. Su distribución es cosmopolita, por lo tanto la podemos encontrar tanto en desiertos como en bosques muy húmedos, pero también lo podemos encontrar tanto a nivel del mar como a grandes alturas. Si observamos la imagen que está al lado derecho de ustedes, podemos entonces ver las principales características de la araña, del cuerpo de la araña, que está dividido principalmente en dos. Una, que es una parte del patrón ocular, pues nosotros vamos a poder identificar como mínimo el género de la araña y por lo tanto eso va a significar para nosotros un avance impresionante para el manejo que le tenemos que dar al paciente que sufre un accidente con estos animalitos. Anterior a los ojos se encuentran los quelíceros. Ya, estos quelíceros entonces son estructuras que están encargadas de tanto la inoculación del veneno como de la alimentación de la araña, dado que principalmente el veneno lo utilizan las arañas para paralizar la presa, específicamente insectos, y posteriormente ingerirlos. Lateral a los quelíceros se encuentran los pedipalpos, que son estructuras sensoriales
que están implicados principalmente en el apareamiento de las arañas, y lateral a los pedipalpos encontramos los 4 pares de patas, todos que se encuentran articulados en el cefalotórax. Entonces, en la parte posterior está el abdomen, en el cual básicamente se encuentra la glándula productora de seda y las estructuras denominadas hileras que les permiten a las arañas pues formar sus telas. Todas las arañas tienen la capacidad de producir seda, pero no todas producen tela. Por favor, siguiente. Bueno, entonces acá vemos a detalle cómo es ese aparato inoculador. Ya vemos entonces en el gráfico de la izquierda de sus pantallas que el quelícero en su parte más distal se encuentra una estructura denominada uña. Y tanto la uña como toda la composición del quelícero es hueco y se conecta directamente con la glándula productora de veneno. Y esa glándula productora de veneno está rodeado de numerosas fibras musculares que le permiten la contracción de la glándula para la posterior vehiculización del veneno hacia la presa. En el lado derecho vemos 2 configuraciones diferentes de estos quelíceros. Una en el cual las uñas se encuentran ubicadas de manera horizontal, de tal manera que cuando la araña mueve sus quelíceros, los mueve como manera de una pinza. ¿Ya? Y esto es muy característico de las arañas que pertenecen al suborden Aranomorpha o verdaderas arañas. Al lado derecho encontramos unos quelíceros diferentes en los cuales la uña no se encuentra ubicada de manera horizontal, sino de manera vertical. ¿Ya? Entonces, cuando se mueven los quelíceros, estos no van a ser a manera de pinza, sino más bien de manera vertical. Y esto es característico de las arañas del suborden Megalomorpha, siguiente, por favor, o las arañas denominadas tarántulas. Acá vemos exactamente lo mismo de una manera más esquemática. Ya lo que les comentaba, las arañas aranomorfas, las uñas de los quelíceros son de manera horizontal, mientras que las de los megalomorfas se encuentran de manera vertical. Siguiente. Bueno, entonces, a pesar de que todas las arañas se deben considerar potencialmente venenosas y todas tienen veneno, solo unos géneros específicos son de relevancia médica. Y esto es debido a que pueden eventualmente comprometer la vida del paciente o el estado de salud del paciente. Estos géneros, entonces, ¿cuáles son? Vemos entonces que del suborden Aranomorpha tenemos 4 géneros principales. Uno, que es el género Latrodectus, en donde están agrupadas todas las arañas comúnmente conocidas como viudas negras. Otro, que es el género Loxosceles, en donde se encuentran las arañas marrón, arañas reclusa o arañas violín. Y un tercer género, que es el género Phoneutra. En este género se agrupan las denominadas arañas de los platanales. Asimismo, dentro de este subgénero se encuentra el género Lycosa, que a pesar de que no genera un cuadro clínico, digamos, de gran relevancia médica, sí es muy frecuente que se encuentren accidentes con estas arañitas. ¿Ya? Dado que estas arañas son las que más se encuentran en los jardines o en los prados, ¿ya? También es conocida como araña lobo. Con respecto al orden Megalomorpha, encontramos el género Theraposa, en donde están agrupadas las arañas denominadas tarántulas o comúnmente conocidas como tarántulas. Vamos a comentar más adelante que pasa algo muy similar con las licosas, en donde la relevancia médica no es tan, digamos que tan importante, pero es muy frecuente que se presenten accidentes con estas arañas y por lo tanto debemos conocer su manejo. Siguiente, por favor. Entonces, los 3 géneros principales que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos ante un accidente por una araña son Phoneutra, Latrodectus y Loxosceles. Y lo principal que debemos tener en cuenta es cómo podemos nosotros identificarlas, ¿ya? Dado que nos va a ocurrir constantemente que estemos en el servicio de urgencias y nos llegue el paciente
con la mordedura de la araña y nos traiga la araña. Esto es valioso para nosotros, dado que nos va a guiar bastante el manejo, pero el problema entonces es identificarlo. Y lo principal, si vamos a las características morfológicas, tener en cuenta la fórmula ocular. Para el caso de Phoneutria, entonces vemos que ellos tienen una disposición de 4 ojos centrales con 2 pares de ojos laterales. Para el caso de Latrodectus, son los 8 ojos, se encuentran totalmente de manera frontal, se pueden ver, digamos que si miramos la araña de frente. Mientras que para el caso de los zóceles, entonces tenemos 2 ojos grandes centrales y 2 pares de ojos laterales. Digamos que esto sería lo ideal, poder visualizar los ojos. Sin embargo, en muchos casos va a ser muy difícil darnos cuenta de la disposición ocular, porque muchas veces el paciente llega con la araña pues toda estripada y por lo tanto no vamos a poder visualizar los ojos. O en otras ocasiones pues estamos en urgencia y tenemos que actuar rápido y no tenemos la paciencia de poder visualizar adecuadamente cada uno de estos ojos. Entonces, a medida que vamos a avanzar en la exposición, vamos a poder visualizar diferencias específicas entre cada uno de estos géneros, ¿ya? Una de ellas es el tamaño. Phoneutria es un género que es muy grande en tamaño a comparación de Latrodectus y Loxosceles. Y también la coloración es muy importante tenerla en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología aquí en Colombia, no hay muchos datos actualizados con respecto a los accidentes arácnidos, debido a que principalmente no se reportan estos casos porque se dan sobre todo en zonas rurales o no les toman suficiente importancia como para reportarlos, o mucha gente ni siquiera acude a las clínicas o a consultas al respecto de este tipo de accidentes. Entonces, en Colombia vemos que el accidente arácnico es el tercero en animales venenosos, en accidentes por animales venenosos. Pues el primero es por serpientes, el segundo escorpiones y arácnidos en tercer lugar. En cuanto a la distribución por departamentos, el departamento de Antioquia, el Valle del Cauca y Cundinamarca son donde más se presentan reportes de casos por accidentes con animales venenosos en general, no solo de arácnidos. Y con respecto a los accidentes específicos de cada uno de los géneros, como mencionaba Arlene, los más comunes son por las teraposas, por las tarántulas, incluso si estos no son de gran relevancia médica porque su veneno no tiene un efecto sistémico tan importante. Entonces, aquí lo relevante es entender que los más comunes son las teraposas, seguido de arañas desconocidas que no vamos a poder determinar, y después las foneutrias o las arañas bananeras. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de manera ya más específica de cada uno de los géneros de importancia médica. Vamos a comenzar con el género Loxosceles. Entonces, siguiente, por favor. En este género se agrupan unas arañas que comúnmente son conocidas como arañas reclusa o arañas violín. Reciben este nombre popular o común debido a que, si nos damos cuenta, en la parte más anterior del cefalotórax tienen una mancha que se asemeja a un violín. Y esto es muy importante para su identificación. Estas arañas se caracterizan porque normalmente la coloración de ella varía de gris a café pálido o café oscuro. Poseen numerosos o gran cantidad de pelos en su cuerpo. Su abdomen es grande a comparación del cefalotórax, pero no es globoso, que esto lo diferencia del otro género que vamos a ver más adelante, que es Latrodectus o de viudas negras. En cuanto al tamaño, son arañas muy pequeñas, ya tenemos que estas pueden tener de largo entre 6 y 20 milímetros y una envergadura de 3 a 4 milímetros, o sea, son extremadamente pequeñas. Las especies que se han reportado en Colombia
que son de importancia médica son los Toxoceles leata, los Toxoceles rufipens y los Toxoceles rufescens. En cuanto a su distribución, se cree que se distribuyen máximo hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pues no hay certeza sobre este dato. Siguiente, por favor. Como característica de las arañas de este género es que su mordedura puede pasar desapercibida, ¿ya? Entonces, el paciente es mordido por la araña y solo 6, 12 o hasta 48 horas después, ya cuando el paciente tiene manifestaciones sistémicas, es que se da cuenta que probablemente fue mordido por una araña. Siguiente, por favor. En este cuadro, entonces, se resume cuáles son los principales sitios de mordedura de las arañas del género Loxosceles, en el cual principalmente se da a nivel de los muslos, seguido del tronco y de los brazos. Esto se debe a que estas arañas pueden encontrarse intradomiciliarias y esconderse en la ropa. Por lo tanto, cuando el paciente se pone su ropa y la araña siente que está siendo apretada, aprisionada contra el cuerpo, es ahí cuando se genera la mordedura. Es decir, estas arañas no atacan a las personas, ¿ya? Simplemente las mordeduras que se generan son cuando ella se siente aprisionada. Sin embargo, la mordedura no solo puede restringirse a estas zonas, sino que también pueden presentarse en zonas con abundante tejido laxo, como por ejemplo zonas de la cara como los párpados, y ahí se va a presentar una condición clínica específica que la vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, para entender un poco de por qué se genera todo el cuadro clínico, es necesario pues revisar cuál es la composición del veneno de estas arañas. En esta tabla, que es un poco compleja, se encuentran divididas por familias de toxinas, las principales familias de toxinas que se han aislado en diferentes especies del género Loxosceles. Entre ellas, entonces, de resaltar la familia de fosfolipasas D, en donde se encuentra específicamente la sfingomilinasa D, que es la causante de la mayoría del cuadro clínico que vemos en estos pacientes. Pero también podemos encontrar metaloproteasas que van a degradar fibronectina o hialuronidasas que van a degradar membrana basal y van a permitir una progresión de la lesión, y numerosas u otras familias de toxinas que se encuentran en gran cantidad, pero que hasta el momento no se ha encontrado o no se ha podido dilucidar cuál es su función. Siguiente, por favor. Entonces, acá en este esquemita vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de este veneno. Entonces, les comentaba que el principal componente o la principal molécula que va a generar el gran cuadro clínico es la sfingomilinasa D. ¿Y a qué se debe? A que la sfingomilinasa D puede activar el complemento, promover la quimiotaxis de polimorfos nucleares y plaquetas, lo cual va a llevar a una vasculitis en la zona de la lesión, una isquemia y posterior necrosis o dermonecrosis. Asimismo, la sfingomilinasa D puede degradar la sfingomielina que se encuentra en la membrana de los glóbulos rojos, y por tanto me va a provocar un cuadro sistémico u hemolítico que va primero a generar un daño a nivel local, promoviendo más la dermonecrosis, pero además va a liberar ceramidas que van a formar microtrombos en la microcirculación, promoviendo el área de isquemia y aún más la dermonecrosis, pero también esos microtrombos se pueden formar a nivel renal en la arteria renal aferente y por lo tanto generar lesión renal aguda. Por otra parte, el veneno también tiene hialuronidasas que van a degradar la membrana basal y por lo tanto van a ver comprometidas las paredes vasculares, generando zonas de hemorragia y promoviendo más la lesión. Asimismo, no se sabe específicamente cuál de todos sus componentes del veneno de Loxosceles puede promover la liberación de interleuquinas, ya como interleuquina 6, 8,
10, factor de necrosis tumoral, que van a promover no solo la degeneración de los vasos sanguíneos, sino también la promoción del shock. Siguiente, por favor. Acá lo vemos entonces con más detalles, que el veneno per se va a promover la liberación de diferentes factores químicos o mediadores químicos como las interleuquinas 6, 8 o 10, que van a conllevar a la progresión o a la progresión de coagulación intravascular diseminada y shock endotóxico. Se va a liberar óxido nítrico, disminuyendo la resistencia vascular periférica y por lo tanto promoviendo el shock endotóxico. Se va a liberar factor de necrosis tumoral que va a activar y producir otros mediadores como interleuquina 1 y por lo tanto la activación de más leucocitos generando mayor vasculitis y necrosis. Y también se va a promover la liberación de factores estimulantes de colonias de macrófagos de granulocitos que va a estimular pues, la producción de granulocitos y neutrófilos y promoviendo finalmente la vasculitis y necrosis tisular. Siguiente, por favor. Entonces, el cuadro clínico lo podemos clasificar en dos grupos. Uno que es un loxocelismo cutáneo, ya que es la lesión local, y otro que es un loxocelismo sistémico, ya cuando se presenta pues, el cuadro de hemólisis. Con respecto al loxocelismo cutáneo, entonces vemos en las imágenes, la progresión va de derecha a izquierda, que el paciente entonces se puede presentar en el servicio de urgencias con una placa eritematosa asociada a edema, pero que esta posteriormente puede progresar ya a una placa que es denominada placa marmórea. Y se denomina así dado que se puede visualizar unas zonas equimóticas que están rodeadas de zonas más pálidas y de zona eritematosa. ¿A qué se debe esa diferencia entre zonas pálidas y zonas eritematosas? A la presencia de microtrombos que ya se encuentran en esta microcirculación. Pero además, esta placa marmórea se caracteriza porque de 24 a 48 horas se encuentra muy bien delimitado por un halo pálido. ¿Ya? Entonces, a las 48 horas, ya lo más probable es que la placa marmórea esté muy bien definida. Pero entonces esa placa marmórea puede estar asociada a vesículas hemorrágicas o serohemorrágicas. Esta placa entonces marmórea ya cuando se encuentra definida progresa aproximadamente 2 semanas después a una lesión necrótica, ya dejando una escara que posteriormente se cae y pues deja una úlcera. Todo este cuadro local que podemos visualizar puede estar acompañado por manifestaciones como astenia, pruritomialgia, y la lesión puede estar infectada o se puede infectar de 12 a 19 horas después. Siguiente, por favor. Entonces, les comentaba que la araña puede morder en zonas con abundante tejido conectivo laxo y en este caso no se genera la lesión necrótica característica, sino que se genera solamente un edema y este es denominado loxocelismo cutáneo edematoso. Siguiente, por favor. Un pequeño porcentaje de los pacientes pueden progresar de un loxocelismo cutáneo a un cutáneo hemolítico o sistémico. Y esta se presenta entre las 6 a las 24 horas. Es característico por la presencia del cuadro hemolítico con anemia hemolítica, escalofríos, hipertermia, hematuria, hemoglobinuria, ictericia, que puede terminar en una coagulación intravascular diseminada, lesión renal aguda, y estas dos potencialmente pues, pueden llevar a la muerte del paciente. Algo importante a tener en cuenta es que no existe una relación de magnitud entre la lesión local o cutánea y la presentación o manifestación sistémica. Es decir, como lo vemos en la imagen, el paciente puede tener una placa marmórea que en algunos casos puede no progresar a una lesión necrótica, pero sí puede generar un cuadro sistémico importante. Siguiente.
Con respecto a los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, son básicamente lesiones en piel que puedan generar, o que se puedan visualizar como lesiones necróticas o la evolución desde la mordedura de la araña hasta la aparición de la lesión necrótica. Entre ellas tenemos el ictema, una fascitis necrotizantes, herpes simplex necrótico, pioderma gangrenoso, erisipela necrótica, úlcera vascular o una picadura mordedura por otros artrópodos. Siguiente. Listo, entonces ahora vamos a hablar del género Latrodectus, que principalmente van a ser las llamadas viudas negras. Entonces el tamaño de estas, lo más característico de este género es sobre todo la hembra, que es muy reconocida por primero ser de un tamaño mucho mayor al macho, puede ir de entre 8 a 12 milímetros, incluso se han encontrado especies de mayor tamaño, y el macho siempre va a ser de mucho menor tamaño, hasta 4 milímetros se han encontrado, y lo que la caracteriza y la que le da su nombre es que normalmente después de la cópula la viuda negra se alimenta del macho. Otra cosa importante a tener en cuenta en cuanto a la morfología es su color característico, que normalmente va a ser negro y va a tener unas manchas de color rojo, sobre todo en el vientre, y van a haber otras especies que tengan manchas en otras partes del cuerpo. Estas son las especies de mayor importancia en Colombia. Tenemos la Latrodectus mactans, las Latrodectus curavaniensis y la Latrodectus geometricus. Entonces, estas dos, como se pueden dar cuenta, tienen el color negro característico, manchas rojas, casi siempre van a tener esta en forma de reloj de arena en el vientre, pero esta es destacada porque no presenta el color negro, es más de un tono marrón, y las manchas que tiene en su cuerpo son de colores variados. Pero esta marca que tienen en el vientre siempre va a ser características incluso de esta, que es de un color diferente. En cuanto al veneno, tenemos que el veneno de las viudas negras se compone aproximadamente de 146 proteínas que se agrupan en 12 familias, que son las que podemos ver aquí en la tabla. De estas 12 familias de toxinas, la que nos interesa porque son las neurotoxinas que nos van a causar el cuadro clínico, son estas dos que son las familias de las latrotoxinas. Estas latrotoxinas van a estar dirigidas exclusivamente a afectar a los vertebrados. Podemos ver que las viudas negras tienen toxinas que se dirigen a otras especies como crustáceos e insectos, pero esta va a ser la que nos cause principalmente todo el cuadro. Entonces, lo que principalmente va a hacer esta latrotoxina en el cuerpo va a ser una liberación masiva de noradrenalina y acetilcolina. Para esto va a tener dos mecanismos de acción principalmente. El primero es uno directo, que va a ser la formación de un poro. Entonces va a llegar la latrotoxina a la membrana celular de la neurona presináptica y va a crear un poro que va a ser permeable al calcio. El segundo mecanismo de acción va a ser mediado por receptores. En la misma barrera, en la misma membrana celular de la neurona, vamos a tener estas tres proteínas que son la neuroxina, la latrofilina y la proteína tirosina fosfatasa. Esas tres pueden actuar como receptores de la latrotoxina, induciendo la apertura de canales de voltaje de calcio. Entonces lo que sucede es que al aumentar el calcio intracelular en la neurona, se va a estimular la liberación de los neurotransmisores al medio, y también se va a acelerar el proceso de que las vesículas que contienen los neurotransmisores se unan a sus sitios activos para liberar estos neurotransmisores. Entonces, ahora que veamos el cuadro clínico completo, nos vamos a dar cuenta que casi todo es en relación a la noradrenalina y a la acetilcolina. Entonces, primero tenemos el cuadro clínico local, que va a ser localizado en el sitio donde ocurrió la mordedura de la viuda negra. Va a ser, a diferencia de las loxoceles,
la mordedura de la viuda negra es de un dolor muy intenso que con las horas incluso va aumentando. Entonces siempre se va a encontrar una hiperalgesia en el paciente en la zona y un dolor que lo va a quejar demasiado. La lesión va a ser una pápula eritematosa que puede o no tener edema, puede presentarle piloerección en los alrededores de la lesión y también puede presentar contracturas musculares localizadas. También se puede llegar a ver los orificios de la mordedura en algunos casos, pero no siempre es visible. Es importante recalcar que a diferencia del otro género, esta lesión no va a causar necrosis porque el veneno es principalmente neurotóxico y la mayoría de sus efectos van a ser sistémicos en vez de locales. Entonces, en cuanto al cuadro clínico sistémico, vamos a tener afectación del sistema gastrointestinal. Esto se puede ver en vómito, dolores abdominales. También podemos tener afectación musculoesquelética. Vamos a ver fasciculaciones, contracturas en la región dorsal, hombros y abdomen. Esto de las contracciones en el abdomen nos puede llegar a dar unos diagnósticos diferenciales con diferentes enfermedades relacionadas al abdomen agudo o al abdomen agudo quirúrgico. También va a haber un aumento de secreciones como la cialorrea, epífora, blefaroconjuntivitis o la rinorrea. El paciente también puede llegar a tener convulsiones, puede presentar ansiedad, agitación y pánico, puede tener una opresión precordial, taquicardia inicial con hipertensión o una posterior bradicardia, y también puede tener priapismo, que también puede llegar a ser característico de la viuda negra, que va a ser la erección muy dolorosa que se puede producir en los hombres en algunos casos. También van a presentar enuresis y oliguria. Algo también que puede llegar a ocurrir, sobre todo en los casos más graves de la mordedura de la viuda negra, es la fase latrodectísmica, que se va a caracterizar por una blefaritis o la inflamación de párpados, cistas conjuntivas. También puede tener hiperemia conjuntival, que es el enrojecimiento de los ojos. Puede tener trismus, que es que debido a las contracciones de los músculos maxilares, va a tener dificultad para poder abrir la boca y también puede presentar sudoración y un eritema localizado en la cara. En cuanto a la clasificación del cuadro clínico, lo podemos mirar desde leve, moderado y grave. En leve va a ser toda la parte de la lesión local, el dolor, el edema, la sudoración. También puede verse dolor en miembros inferiores, parestesia en extremidades, temblores y las contracturas musculares leves. Cuando ya pasamos a algo más moderado, es porque adicional a este cuadro leve, vamos a empezar a tener sintomatología gastrointestinal. Van a empezar los dolores abdominales, va a haber un efecto colinérgico también más avanzado, van a haber sudoraciones, va a haber más ansiedad, agitación, mialgia, cefalea e hipertermia. Y ya es una clasificación grave por la mordedura de esta araña, va a ser una taquicardia o bradicardia, hipertensión arterial, taquipnea, disnea, náuseas, vómito, priapismo, retención urinaria y la fase que les mostré anteriormente. Aquí en el grave ya vamos a ver como tal una afectación del sistema cardiovascular y son como esos pasos los que nos diferencian las diferentes clasificaciones del cuadro clínico. En cuanto a diagnósticos diferenciales, lo principal, todo lo que tiene que ver con abdomen agudo, pancreatitis, apendicitis aguda, víscera perforada o úlcera perforada. Adicional a esto, también por el tema de las convulsiones, se puede llegar a pensar en tétanos o tetania por hipocalcemia o por una intoxicación por inhibidores de las colinesterasas.
Bueno, con respecto al género Phoneutria, este género se caracteriza porque, a diferencia de los dos anteriores, su tamaño es muy grande. Ya aquí estamos hablando de arañas que pueden medir de 4 a 5 centímetros. Eh, Asimismo, así como en las anteriores en las cuales no se caracterizaban, estas arañas no se caracterizan por ser agresivas, con Phoneutria pasa algo similar, ellas no son agresivas. Sin embargo, ellas sí se irritan muy fácilmente y cuando lo hacen adoptan esa posición característica, como pueden ver en la imagen del lado derecho, en donde levantan sus dos pares de patas anteriores y muestran sus grandes quelíceros. Ya esto como advertencia. Estas arañas se caracterizan por ser errantes, son muy solitarias y frecuentan los cultivos, principalmente plataneras o bananeras. De ahí su nombre común, que son arañas de las bananeras. Sin embargo, que frecuenten estas áreas no significa que no vayamos a tener un caso de accidente por Phoneutria en una ciudad como Bogotá o cualquier otra ciudad capital. ¿Y esto a qué se debe? A que estas arañas pueden venir ocultas en los racimos de plátanos o bananos que llegan a las diferentes pues, centrales de mercado. Se dice que estas arañas no tejen telas, sin embargo, pues se colocan entredicho porque se ha reportado que algunas arañas sí utilizan la seda, pero para proteger sus huevos, es decir, utilizan la seda para otras cosas diferentes a la producción exacta de una telaraña que les sirva como para atrapar alimento. Los principales sitios de mordeduras son manos y pies, principalmente pies, porque cuando estas arañas invaden o ingresan más bien a las casas, suelen esconderse en los zapatos. Entonces, cuando las personas se colocan los zapatos, es ahí cuando se da la mordedura. En Colombia, entonces, hay varias especies de arañas. Acá muestro solo dos fotos, que es Phoneutria reydei y Phoneutria nigriventer. Pero hay otras como Phoneutria colombiano, Phoneutria boliviensis. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al veneno, se ha investigado, la especie que más se ha investigado es el veneno de Phoneutria nigriventer, en donde se han reportado más de 150 péptidos o componentes proteicos diferentes, ¿ya? Este veneno suele estudiarse o se ha separado por medio de técnicas de química analítica como electroforesis, ¿ya? Y también cromatografía de fase reversa, y se ha podido dividir el veneno en 4 grupos o 4 fases diferentes. De estas, entonces, la fase número 2 es la que tiene relevancia médica por la presentación del cuadro clínico, dado que en esta fase número 2 es donde se encuentran gran cantidad de neurotoxinas, las cuales principalmente lo que hacen es modular la actividad de los canales de sodio y de calcio, lo cual va a promover la liberación de neurotransmisores tales como glutamato, acetilcolina y norepinefrina. Por lo tanto, va a tener una actividad neurotóxica muy similar o muy parecida a lo que se dijo anteriormente con las arañas del género Latrodectus o viudas negras. Siguiente, por favor. Sin embargo, recientemente pues también se ha reportado un componente dentro del veneno que no es proteico, pero que al aislarse y al inocularse en ratones ha tenido propiedades neuroactivas y ha provocado convulsiones. Este es denominado la nigreventrina y pues actualmente está en estudio. Siguiente, por favor. El cuadro clínico principalmente se presentan manifestaciones locales y es debido a la mordedura que se genera debido a los grandes quelíceros que tiene esta araña. Entonces provoca un cuadro clínico asociado a un dolor muy intenso, edema, eritema y sudoración localizada. Este puede progresar a una presentación moderada en el momento en el cual se produzca un desbalance entre el sistema adrenérgico y colinérgico y se caracteriza por presencia de taquicardia, hipertensión arterial, sudoración, agitación, vómito o cialorrea.
Principalmente en niños, este cuadro moderado puede progresar a grave. Ya es muy poco frecuente que progrese a grave, y cuando lo hace se caracteriza por presencia de vómitos, priapismo, diarrea, bradicardia, arritmias cardíacas, edema pulmonar y shock. El edema pulmonar se presenta dado a que se ha reportado que el veneno puede activar el sistema de las calicreínas, disminuyendo la permeabilidad vascular y promoviendo el edema pulmonar. Siguiente. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, principalmente son picaduras o mordeduras con otros artrópodos como escorpiones, como la araña del género Lactrodectus, como hemípteros o miriápodos, y esto es debido a pues, los grandes quelíceros que tienen, en donde su mordedura nunca va a pasar desapercibida. Asimismo, pues se tiene que hacer diferencial con una posible tetania. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar un poco de las generalidades del manejo de la mordedura de estos tres géneros. Entonces, primero hay que tener en cuenta las medidas generales, que van a ser la observación 24 horas del paciente, la suspensión de la vía oral, el monitoreo constante de los vitales cardíacos y la oximetría, un examen neurológico estricto, debido a que dos de estos, la mayoría, comprometen todo el sistema en general. El monitorear la vía aérea también es importante, incluso se puede llegar a una intubación orotraqueal de ser necesario. Hay que realizar la profilaxis con la vacuna antitetánica y administrar líquidos endovenosos. Estos son los paraclínicos, que como tal no son paraclínicos diagnósticos o para diferenciar entre los diferentes géneros en la clínica, sino más bien qué se puede alterar de acuerdo al cuadro que cada paciente presente según el género que lo haya mordido. Entonces, en Laxoceles podemos tener cambios en el hemograma como la leucocitosis con neutrofilia, y va a ser muy importante la monitorización de las bilirrubinas, la función hepática y la función renal, porque precisamente por el mecanismo de acción del veneno podemos tener falla en estos dos sistemas, y es importante estar monitorizando si hay una hiperbilirrubinemia, una elevación de las transaminasas o un aumento de los azoados. También es importante revisar hacer un uranálisis por si hay presencia de hemoglobinuria, hematuria o cilindruria. En los casos de que la lesión sea extensa, puede haber elevación de la CPK. En cuanto a la Lactrodectus, también pueden haber cambios en el hemograma como leucocitosis, linfopenia, puede haber hiperglicemia o hiperfosfatemia, y en el uroanálisis albuminuria, hematuria, leucocituria o cilindruria. En este género, en las viudas negras, lo más importante va a ser el monitoreo electrocardiográfico, ya que por el aumento que tiene en los neurotransmisores, va a fluctuar mucho la actividad cardíaca, y pueden haber fibrilaciones auriculares o bloqueos, alteraciones de la onda T, inversión de esta, alteración del segmento ST o prolongación del intervalo QT. Y estos cambios electrocardiográficos pueden prolongarse hasta unos 10 días en el paciente después de que haya sido mordido por esta araña. En cuanto a la fonneutria, como se parece mucho a la Lactrodectus, se mantiene más o menos lo mismo: monitorización con hemograma, electrolitos, glicemia, siempre revisar el equilibrio ácido-base, que no esté alterado, y la monitorización electrocardiográfica. En cuanto al tratamiento sintomático, en Laxoceles es muy importante demarcar la lesión, precisamente por lo que nos explicaba de las delimitaciones específicas que tiene y la necrosis que se puede producir. Según las guías, se recomiendan utilizar corticoides, principalmente prednisona, aunque algunas guías no las recomiendan tanto. Entonces hay como esa discusión entre si usar el corticoide o no usarlo. También se administra Dapsona, 100 miligramos al día en adultos.
La analgesia según necesidad, aquí lo importante, las guías dicen que utilizar lidocaína y lo importante es no utilizar AINES. Precisamente como esta toxina tiene un mecanismo de acción que puede ser nefrotóxico y los AINES también tienen características nefrotóxicas, al administrarle AINES a un paciente por una mordedura del oxósceles podríamos estarle produciendo una lesión renal aguda, que eso ya requeriría que lo lleváramos a una diálisis. Algo también importante va a ser el tratamiento quirúrgico de la lesión necrótica, todo el tema del disbredamiento, la limpieza, la antisepsia, que se le tiene que hacer respectivamente a la herida. Y para esto, pues muy importante que tenga buena hidratación, se pueden llegar a utilizar diuréticos y las correcciones de las alteraciones hidroelectrolíticas que pueda llegar a presentar. En cuanto al atrodectus, para el dolor, como es un dolor tan intenso, a pesar de que la primera línea sea acetaminofén, como cualquier dolor, es recomendable siempre, si el paciente se está quejando mucho por el dolor, dar opiáceos, se puede llegar hasta ese escalón en cuanto a la analgesia. También se les administra gluconato de calcio, metocarbamol sobre todo en adultos, diazepam en niños y nitroprusiato de sodio. En cuanto a foneutria, para el cuadro leve se administra calor local en la zona de la lesión y se infiltra con lidocaína para disminuir el dolor. Si tiene un cuadro moderado, se le administra metoclopramida para la sintomatología gastrointestinal. Y si es un cuadro severo, que es muy poco común, ya se puede llegar a llevarlo a la UCI. Con respecto al tratamiento específico que se encuentra pues, en la guía de emergencias toxicológicas, hace referencia a la administración de suero. Ya, de acuerdo con esta guía, pues en Colombia podemos encontrar, son dos tipos de suero, uno que es el de Bioclon, que es de México, y otro que es el suero del Instituto Butantan de Brasil. Estos sueros pues son diferentes, ¿ya? Y específicamente el de Bioclon nos va a servir para las mordeduras por el género Latrodectus o Loxósceles, mientras que el suero del Instituto de Brasil es específico contra Loxósceles y Foneutria. Ya es necesario tener en cuenta esto. Es decir, Bioclon no va a servir para las mordeduras de Foneutria. Sin embargo, pues el suero por lo general se reserva principalmente en aquellos grupos etarios como niños menores de 10 o 7 años y mayores de 65 o personas que tengan problemas cardiovasculares, pues debido al mecanismo de acción de estos venenos. En el caso del Latrodectus y cuando el cuadro clínico sea moderado, se administran de 1 a 2 ampollas y si es grave, de 2 a 3 ampollas. Para los Loxósceles es similar, si el cuadro es local, se administra de 1 a 2 ampollas o si es sistémico, 4 ampollas. Esto con el suero que sea de Bioclon. Pero entonces, si el suero es del Instituto de Butantan, entonces, y el accidente es por Loxósceles, en este caso se administrarían 5 ampollas cuando el loxocelismo es cutáneo y si es sistémico se deberían administrar 10 ampollas. En el caso de Foneutra, entonces, cuando el accidente o el cuadro clínico es moderado, se administran de 2 a 4 ampollas, si es severo de 5 a 10 ampollas. Es de aclarar que el accidente por Foneutra, cuando es leve, se presentan solamente manifestaciones locales que pueden ceder rápidamente o fácilmente, y ya cuando es severo, el manejo se tiene que hacer en UCI con la administración de suero. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito del género Theraposa helicosa. Bueno, entonces, en cuanto a la composición del veneno, en ambos géneros no está completamente definida y además que no tiene una gran relevancia clínica porque sus efectos no son derivados del veneno que producen. Entonces, recordemos que las teraposas van a ser las tarántulas y las licosas van a ser conocidas como las arañas lobo.
Entonces los cuadros, las manifestaciones clínicas que van a presentar las tarántulas van a ser sobre todo dermatológicos, debido a que ellas presentan unos pelitos por todo su cuerpo y en las patas que pueden llegar a ser irritantes o alérgicos al contacto de la piel con ciertas personas. El dolor local va a ser leve, va a tener un eritema y un edema bastante discretos y normalmente se autorresuelven de 1 a 2 horas. Casi nunca necesitan una estancia hospitalaria prolongada ni nada por el estilo. Pero como veíamos, estos accidentes con las tarántulas eran los más comunes aquí en Colombia y es debido a la mala manipulación que se tiene con ellas. Primero porque hay gente que la puede tener de mascota y puede ser alérgica o puede presentar una reacción con respecto a estos pelitos que tienen las arañas. Y segundo también porque en zoológicos o en algunos sitios especiales para turistas pueden haber personas que no, que no las sepan manipular o que se las den hacia niños, como mira, ten una tarántula, y eso es lo que puede causar el cuadro clínico que se llega a presentar. En cuanto a las arañas lobo, normalmente solo es un dolor local, un edema y un eritema leve, tampoco tiene una gran relevancia en cuanto al veneno y también es de una autorresolución muy fácil. Y ya eso sería todo lo que les queríamos comentar respecto a las arañas. Ahorita nos comentan si tienen algunas preguntas. Y no sé si el doctor Rojas o el doctor Pavón nos quieran complementar con algo, quieran decir algo al respecto. Buenas tardes. ¿Me confirman si hay audio? ¿Aló? Sí, señor, Sí, señor. sí, escuchamos. Bueno, primero que todo, les quiero felicitar tanto al grupo como tal por organizar estas charlas como a los expositores y aprovecho también para agradecerles por haberme invitado. Es un tema que no se habla con frecuencia y como ustedes dijeron y mencionaron, infortunadamente la literatura que tenemos disponible en Latinoamérica no es la que más quisiéramos, pero de todas maneras no lo hace un tema menos importante. Yo sí tengo un par de aclaraciones, les felicito mucho a los expositores, pero como para dejar algunas cosas claras. Lo primero, al inicio de la presentación te referiste a uñas. El término anglosajón para fang es colmillo. Lo menciono, lo que puede sonar una corrección boba, pero lo menciono porque de ahí nace toda una discusión semántica de si las arañas muerden o pican, porque hay gente que dice, pues no, pues los quelíceros están asociados a colmillos y los colmillos pues se asocian a mordedura, pero pues el objetivo es, digamos que funciona como una aguja hipodérmica y a la final la traducción de la palabra anglosajona que es bite es mordedura. Yo estoy a favor de que las arañas muerden, pero sin embargo, como para que tengan presente que todavía existe algo de una discusión más semántica que otra cosa en si las arañas muerden o pican. Otra cosa que quisiera, digamos que como puntualizar, es muy importante intentar diferenciar los diferentes subgéneros por los ojos, pero en la vida real muchas veces no es fácil, o sea, el paciente no va a llevar la araña, ustedes mismos lo dijeron, la mayoría de pacientes que sufren del oxocelismo consultan 24 horas después, además la mayor parte de las veces, o en una parte importante de las veces las mordeduras son cuando el paciente está dormido, que ahí es cuando la araña se enreda en las sábanas y la aprietan y ahí da la mordedura. Entonces muchas veces no se tire la araña y esta es una oportunidad para recordarles que en toxicología, si bien es muy importante identificar muchas cosas, tanto en el ámbito de la toxinología de los animales como en el ámbito de otras intoxicaciones, de reconocer productos, la clínica pues es lo que al final va a mandar siempre, independientemente de cualquier cosa. Entonces eso es lo que nos va a ayudar también a diferenciar una de la otra. Cuando vemos la mayoría de literatura que hay disponible acerca sobre todo del oxocelismo y el lactobactismo es del sur del continente. La mayor parte donde más se reporta estos accidentes son en Argentina y Chile, y de hecho ustedes la literatura que usaron fueron guías
de Mendoza, Argentina, que digamos que está bien. Quisiéramos tener más en Colombia, pero infortunadamente, como tú lo mencionaste en esa estadística que es un poco antigua y que infortunadamente no tenemos más, hasta el 34% de las arañas nunca sabemos realmente cuál fue el espécimen involucrado. Y de ahí que el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en Loxosceles es amplísimo. Entonces, la cantidad de lesiones dermatológicas y enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones dermatológicas es muy amplia. Entonces, no siempre va a ser tan sencillo, ¿sí? Pero de todas maneras, saber que existe el loxocelismo es muy importante y tenerlo presente entre los diagnósticos diferenciales de una lesión dermatológica que se comporte de esta forma, que se delimite rápidamente, que haga necrosis y que luego ulcere, pues es válido tenerlo en cuenta. Otra cosa que dijiste es que el priapismo es característico del Lactrodectus y realmente no. El priapismo lo que nos habla es que la toxina que en cuestión está causando un aumento de la disponibilidad de acetilcolina, y una de las manifestaciones de esa excitabilidad simpática es el priapismo. Y esto es importante porque cuando ustedes mencionan, si bien uno revisa o ustedes revisaron los temas apartes, la manifestación tanto, por ejemplo, de la foneutria como la del Lactrodectus no es tan diferente a las manifestaciones que da una picadura de escorpión, ¿sí? De hecho, el mecanismo, por ejemplo, de toxicidad de las alfa-toxinas de los escorpiones no es tan diferente, por ejemplo, el efecto de la toxina de la foneutria, y hay muchas manifestaciones que pueden ser similares. De hecho, las poblaciones que más frecuentes son afectadas o tienen a sufrir cuadros más severos, tanto cuando hay accidente por escorpiones como arañas, son los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos. Entonces, sí, yo creo que es importante entre los diferenciales de estas arañas siempre tener presente el escorpión. Muchas veces no va a ser fácil ver la lesión de la mordedura. Incluso los escorpiones a veces pueden picar más de una vez y dejar un patrón similar. Entonces, cuando uno compara los dos, no son tan diferentes, ¿sí? El espectro de severidad es muy variable y siempre hay componente de aumento de el tono parasimpático y alteraciones neuromusculares, que son como los tres ejes de tanto los escorpiones como la foneutria y el Lactrodectus. Dijiste que la foneutria es tranquila. Yo creo que, no sé si han tenido la oportunidad de ver una foneutria en la vida real. Yo las definiría más bien como arañas bastante agresivas, además que temas tienen una cuestión es que pueden saltar grandes distancias. De hecho, cuando uno a veces ve la gente en estas poblaciones, sobre todo que están más acostumbrados a verlas en las zonas barreras que intentan atacarlas, ellas se defienden, incluso tienen la capacidad algunas de escalar por los palos con que las intentan atacar. Entonces es una araña que por su forma de ser, uno le puede dar una pista muy importante de decir, bueno, fue una araña agresiva con estas características, lo que ustedes dijeron, se paran en las patas, entonces probablemente sí esté hablando de una foneutria. Otra cosa que quería hablar un poco es de generar los manejos. Yo sé que esos manejos ustedes los citaron de la guía colombiana de emergencias toxicológicas, y pues está bien, es una referencia que pues es válida sobre todo para consulta rápida, pero siempre sí es importante recordar que cada medicamento que uno usa debe tener una finalidad y que no debe ser una receta de cocina. Entonces, tú, por ejemplo, mencionaste que dentro del loxocelismo no usar AINES por el riesgo de nefrotoxicidad, con lo que estoy de acuerdo. Dijiste que puede entrar a diálisis, recordar como, así como paréntesis, lesión renal aguda no es igual a diálisis, pero pues si uno puede evitar un estresor adicional como los AINES en este contexto, pues puede ser válida. Además, por la fisiopatología probablemente haya otras formas de otros analgésicos que sean más efectivos. Hablaste de los diuréticos, recuerda que los diuréticos son nefrotóxicos, entonces habría que evaluar muy bien la indicación de por qué quererle poner diurético a este tipo de pacientes. Lo mismo cuando mencionaron el uso, por ejemplo, de nitroprusiato, de diazepam. Obviamente recordar que cada uno de esos medicamentos está enfocado en tratar una manifestación clínica
que pueda tener el paciente y que no es una receta de cocina, sino yo ahí sí tengo que entrar a valorar el paciente que está predominando dentro de las múltiples manifestaciones que pueda haber del accidente por araña. La última, digamos, que aclaración que quería hacer era con lo del suero. Hay varios problemas con el suero y es que de entrada, como ustedes dijeron, el bioclon produce dos tipos de suero diferentes. Uno es el Aracmin, que es el que uno pudiera más ver con cierta frecuencia aquí en Colombia, que solo cubre Lactobacillus. El que cubre Loxoceles, ellos lo distribuyen más hacia la parte de Norteamérica, donde la especie que más frecuente se halla de Loxoceles es la Loxoceles reclusa, que se llama Reclusmin o Reclusimin, y acá lo que tendríamos era para Lactobacillus aracmin, y el soro antiarácnido del Butantan además tiene ofrece, digamos que en el papel, una ventaja, que es que además de cubrir Lactobacillus hiponeutria, cubre las especies de escorpión titius. Recordemos que el suero alacránico o antiescorpiónico que tenemos, que tenemos más a la mano, nuevamente es el alacramin, que solo cubre centuroides, precisamente porque además ellos, pues, es la especie de escorpión que predomina en la parte de México, que es donde se fabrica. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se ha demostrado es que, por lo menos hablando del Loxoceles, el suero es mucho más efectivo dentro de las 2 a 4 primeras horas desde que ocurre el accidente, sobre todo porque el veneno del Loxoceles es de rápida acción. Entonces, como ustedes mencionaron, la lesión puede delimitarse en 24 horas, se necrosa y luego se ulcera. Y entonces, ¿hasta qué punto está muy discutido el uso o el beneficio del suero para lactoceles? De entrada, porque no se tiene tan disponible, y dos, porque probablemente los pacientes llegan en una ventana de tiempo donde ya no sea tan efectivo. Claro, obviamente está esas condiciones severas en las que, por ejemplo, tenemos el loxocelismo viscerocutáneo, en la que, pues, el paciente además tiene de todo el efecto local de la mordedura, el riesgo de coagulación intravascular diseminada, de hemólisis y de lesión renal, que va a ser multifactorial, pero pues está propuesto, entonces, para que sepan que digamos que está discutido, y que de entrada, infortunadamente, nosotros aquí en Colombia tenemos escasez de muchos sueros, y particularmente más aún para arañas, por lo que son en parte, tan entre comillas, exóticos o escasos los reportes que hay. Los sueros o los tratamientos que están hechos o que están descritos para tratar la parte cutánea del loxocelismo están basadas en parte de la fisiopatología que ustedes explicaron, en lo que parte de lo que perpetúa y agrava la lesión local es probablemente la quimiotaxis. Y de ahí que tanto los corticoides como la dapsona buscan por diferentes mecanismos disminuir esa quimiotaxis, y esta es la forma como teóricamente disminuirían la lesión, pues, dérmica. Los medicamentos ambos no son inocuos, recordar que ambos, los dos, tienen efectos adversos. Los efectos adversos de los corticoides, pues, son más ampliamente conocidos. La dapsona también, dentro de sus efectos adversos, es causar metamoglobinemia, que eso puede producir hemólisis o puede favorecer hemólisis, y sobre todo si el paciente tiene algún defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por ahí escondido. Entonces, si se decide dar dapsona dentro del manejo, probablemente hay que tener en cuenta y monitorizar todos los efectos adversos de estos medicamentos que no son inocuos. Esos eran como los comentarios que tenía. Del resto, pues, me pareció una charla excelente y pues los felicito. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa intervención y por habernos acompañado. También muchísimas gracias tanto a María Valentina como a Marlit por haber realizado una muy buena presentación, y gracias a ustedes los participantes por haber estado presentes. Recuerden que la charla queda subida a nuestro canal de YouTube, el cual el link pueden encontrar en nuestra página de Instagram. Recuerden seguirnos en nuestra página para estar pendientes de las próximas charlas o las publicaciones que hacemos. Y nada, nos vemos en la próxima charla que realice el grupo de interés. Muchísimas gracias.